Buen día, jóvenes. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. Bien, considerando que ustedes han leído todo lo que significa el valor de dinero en el tiempo, porque va a influir mucho en el conocimiento de lo que vamos a ver ahora, pues entramos en este tema que es trascendental, ¿no? Es un tema muy, muy importante, es la base de todo lo que es la contabilidad en sí, es lo más importante de lo que van a ver en cuanto a normatividad internacional y conceptualización de la contabilidad. Esto que se llama el marco conceptual de la información financiera y que va desde el año 89, que es cuando se promulgó por primera vez, pasando por el año 2010 y la última revisión el año 2018. En el tiempo, el marco conceptual fue elaborándose con base en doctrina. Cuando ustedes miran los libros antiguos de los años 20, los años 30, con la Universidad de Noreste, con Patton, con Finemile, con los libros de Meix, van formándose esto que es el marco conceptual. Muchos de los textos estos seguramente ustedes los van a leer, pero ya hacen un poco a la historia de cómo evolucionó la contabilidad. Y bueno, digamos que ese marco conceptual, como decía, en primera instancia se había desarrollado hacia Estados Unidos, en la escuela anglosajona, que hubieron diferentes escuelas, la escuela europea también, pero la anglosajona es la que más desarrolló Estados Unidos. Y luego, un poco imitando la versión anglosajona, pues la IASC, que es la que originalmente se constituyó el año 1973, la Comisión de Normas Internacionales, elaboró el año 1989 el marco conceptual de la información financiera, muy parecido a lo que es la escuela, como decía, anglosajona. ¿Okay? Ese marco conceptual del que que es el cimiento de los que afloran las normas internacionales de información financiera, individuales y específicas, teniendo por claro el hecho de que el marco conceptual no es una norma. El marco conceptual no es una norma. El marco conceptual es simplemente, como su nombre lo indica, la base conceptual sobre la que las NIF van a desarrollarse una por una. Entonces, es importante considerar que es de ahí donde se va a elaborar todo lo que es la contabilidad hacia el futuro, considerando la historia de la contabilidad desde la Edad Media, desde la era industrial hasta la era del conocimiento, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que tener en mente cuestiones como que la contabilidad fue evolucionando en ese tiempo
y que no es lo mismo pensar en el entorno económico, esa era agrícola con la era industrial que ya pasó y que hoy en día estamos en una era del conocimiento, en la era de la tecnología. ¿Ok? Um, en esta era um, agrícola, en realidad las bases fundamentales eran seguramente diferentes. Por mucho tiempo hemos estado en la era industrial, donde esto de llevar la contabilidad se basaba en normas y hoy en día no solamente se atañe a las normas, sino hoy en día la era del conocimiento, la tecnología es la que más predomina en cuanto a lo que se va haciendo en materia de contabilidad y desarrollo de los procesos de los negocios, ¿no? Bien. Uh, Algo que debe considerarse es que habiendo en 1988-89 desarrollado el marco conceptual, a estas alturas, el año 2018, que es la última revisión que se tiene del marco conceptual, pues tiene dos partes. Uno, los fundamentos, ¿no? En la parte, ustedes saben, C de las normas, que está en ese handbook C, y el propio marco conceptual que está en la parte A de ese paquete normativo que tenemos profesionalmente. Entonces, las discusiones de por qué las van a descubrir ustedes en ese marco o en los fundamentos de conclusiones y discusiones, y el propio marco va a estar en la parte A, como se decía, ¿no? Vamos a hablar un poco nuevamente de cómo es que esto se fundamenta, cómo es que se desarrolla, eh, y, y todo esto tiene que ver con lo que habíamos visto cuando reflexionábamos con Palepu, y que lo más importante de esa reflexión con Palepu es que en un determinado momento para realizar la contabilidad se deben escoger las mejores políticas y prácticas contables. Escoger las mejores políticas y prácticas contables es basarse en normatividad y basarse en el marco de conceptos en cuanto a su eh, reconocimiento, en cuanto a la medición y en cuanto a la revelación. Esos tres conceptos siempre tienen que estar manejados por ustedes. Reflexionando también el hecho de que los estados financieros no son otra cosa de un reflejo del ambiente de los negocios y los cambios que se tienen en los negocios con sus factores internos y externos, ¿okay? En eso que es, en este ambiente donde participan los financiadores, cambios en las leyes, cambio en los clientes, cambio en los proveedores, cambios en la tecnología, cambios en la competencia, la rivalidad de la competencia, el contrabando. Todo eso hace de que en un determinado momento, ¿no?, el ambiente social, el medio ambiental, todo cambio en el ambiente de negocios termina como una especie de nervio en esto que es los estados financieros. Y frente a los cambios en los ambientes de negocio, que esos factores internos, externos, y sobre los cuales se trazan estrategias, también los cambios en las estrategias terminan
en los estados financieros, ¿no? O sea, si una estrategia, por ejemplo, es de expansión, si una estrategia es de expansión, o sea, eso quiere decir que teniendo una fábrica o teniendo una maquinaria, se toma la decisión de aumentar la producción, se compra más maquinaria y ¿dónde termina? Aumenta los activos fijos, ¿no? Se toma la estrategia de hacer diferenciación en ventas, aumentan las ventas, ¿dónde termina? En los estados financieros, ¿no? En el ambiente de negocios cambian las leyes, cambian los porcentajes de impuestos, ¿dónde termina? En los estados financieros. Cambian las tasas de interés, todo termina en los estados financieros. Entonces, siempre que ustedes quieran elaborar estados financieros, lo primero que tienen que saber es conocer muy bien el negocio y hablar con estar al tanto de los cambios que hubieron en esos ambientes de negocios y sus estrategias, porque eso es lo que va a terminar en coherencia con los estados financieros. Y lo demás a través de un sistema. Y además, ese sistema tiene que proveerse, tiene que entenderse de que existe un ambiente contable donde hay muchos que piden información, como los inversionistas, los reguladores, eh, impuestos internos y todos ellos que quieren una cierta forma de información y que el sistema debe proveer, debe parametrizarse con una taxonomía que haga de que eh, eh, se parametrice, como decía, la forma en que se quiere lograr información para estos usuarios, ¿no? De la información. Entonces, de otra forma, aquí están los usuarios. Ahí están los usuarios de la información. ¿Ok? Y aquí, para eso hay que escoger las mejores políticas y prácticas contables. Otra cosa de las cuales hay que tener conciencia es que la base fundamental de la contabilidad se desarrolla con solo 5 elementos respecto a lo que es la preparación de estados financieros de propósito general, ¿ok? De propósito general. Solo existen 5 elementos, no más, en la base de preparar estados financieros de propósito general. Esos 5 elementos son el activo, el pasivo, los ingresos, el patrimonio y los gastos. ¿Ok? Entonces, son solo 5 elementos en los cuales deben ustedes conceptualizar en su mente. Son solo 5 elementos que ustedes deben tomar en cuenta en el desarrollo de la contabilidad para los multiusuarios, ¿ok? Para el propósito general. Para los propósitos específicos de alguien, pueden hacer lo que quieran, pero para presentar estados financieros y distribuirlos masivamente a muchos usuarios, solo hay 5 elementos. Otra cuestión importante es, a la luz del párrafo 110 del marco de conceptos, estos conceptos que vamos a tomar hacen que se desarrollen diferentes modelos contables, asociando la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener, que ustedes ya conocen. Y que en Bolivia
Escoger las mejores políticas y prácticas contables consiste en tomar las 14 normas de contabilidad que hemos repasado y las normas internacionales de información financiera en ausencia de pronunciamientos específicos, más ciertas disposiciones y reglamentaciones que se tengan en el país. ¿Ok? De esa manera es como es que se preparan los estados financieros en Bolivia, con base en esas 14 normas, con las NIF como acción no complementaria, perdón, suplementaria y al mismo tiempo tomando en cuenta ciertas disposiciones reglamentarias. Así es que en Bolivia se preparan los estados financieros. Ya les decía, ese marco de conceptos en su historia se fue desarrollando primero el año 1989 con la IASC, la antigua Comisión de Normas Internacionales de Estándares, esas siglas en inglés, ¿no? La Comisión de Estándares, simplemente se hacía una comisión. Luego, habiendo una especie de revisión conjunta entre la Junta de Normas Internacionales, ¿no? La IASB, el Board Internacional, junto con la FASB americana. Juntos entraron en un acuerdo Norwalk, que se llamó así. Un día fueron a sentarse en un ambiente de un gran restaurante en una avenida Norwalk, y pues hicieron un convenio, y tanto la Junta Internacional con la Junta Americana y empezaron un proyecto de revisión conjunta de desarrollar juntos lo que es la normatividad contable en el mundo. Siempre hay diferencias, pero ahora está más o menos armonizada porque y no vamos tan separados de lo que es lo internacional con lo americano. ¿Ok? En todo caso, algo que es muy importante es que el año 2006 se dio mayor énfasis a ciertas características cualitativas que deben tener la información financiera. Entre, como vamos a ver luego, pero ya les voy adelantando, entre las cuales, pues, lo más importante de la información es que esa información financiera debe tener un reflejo de la información fidedigna. ¿Ok? Y lo segundo es que lo más importante de la contabilidad es que en la contabilidad debe incluirse lo más representativo, lo más relevante, la relevancia asociada a lo que significa la materialidad. ¿Ok? Si en algún momento se omiten 10 bolivianos, no daña a la contabilidad. ¿Ok? Si se omiten 1000 bolivianos, es probable que no dañe a la contabilidad. Si se omiten 100.000 bolivianos, ahí hay que pensarla. Ahí puede ser que no debería omitirse, debería registrarse sus 100.000. ¿A qué corresponden? A activos, a pasivos, a ingresos o gastos, algo que no está registrado porque ya es relevante, porque es material. ¿Ok? Si en algún momento se olvidaron registrar un bolígrafo, digamos que no le va a hacer daño a la contabilidad. Por eso es que hay que ver las características cualitativas con las que se hace énfasis, y esa discusión fuerte que se ha tenido el año 2006, porque, claro, en los estados financieros tiene que estar lo más
relevante. ¿Ok? El año 2010, algo pasó que la IASB y la FASB suspenden el trabajo, ¿no? Y el año 2011 retoman la revisión de todas las normatividades. Luego, el año 2010 habían tomado, que ya les decía, en todo eso en 8 fases. Y el año 2018 concluyen el nuevo marco de conceptos, ¿no? Revisado para la información financiera. Y así se van realizando diferentes trabajos entre la IASB internacional junto con la FASB americana, ¿no? Entonces, el año 2018 es la última versión del marco de conceptos y que empezó a aplicarse el año 2020, recién. Entonces, ustedes son los estudiantes que van a ver profundamente esto que es el marco de conceptos nuevo que hace a la contabilidad a nivel mundial. Y este marco de conceptos que marca, en realidad, como su nombre lo indica, los conceptos fundamentales que van a guiar a la IASB, a la Junta Internacional de Normas de Normas de Contabilidad, es la JU. Esta B significa board en inglés, el board, y la S del estándar, la A de contabilidad y la I que hace algo internacional. Entonces, la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad, que es la que desarrolla las normas internacionales de contabilidad, conocidas en sus siglas en inglés como IFRS. Lo más importante del concepto es que la información fundamentalmente debe ser información útil, ¿no? No es cuestión de hacer la contabilidad por simplemente llenar de números los registros y libros. La información debe ser útil para los usuarios de la información financiera, ¿no? Este nuevo marco conceptual incluye todo un capítulo de lo que significa evaluación o medición, ¿no? Y tienen unas mejoras con relación a 1989 y, digamos, como también preámbulo, todo lo que es el principio de prudencia está implícito dentro de lo que es el marco conceptual, pero también se aclara que prudencia no significa registrar gastos. Prudencia significa registrar lo que es el reflejo fiel de las operaciones en la contabilidad. Significa no registrar ni más ni menos, sino justo lo que viene a medida para llevar la contabilidad. ¿Ok? Entre las cuestiones clave, la Junta, la IASB, entonces utiliza, ¿no?, como ayuda el marco conceptual para tener las nuevas NIF, ¿no?, que son revisadas. Trata de que no haya contradicción, como que yo no recuerdo que haya, cuando estudiamos las NIF, hayan contradicciones, ¿no? Por lo tanto, ese marco conceptual no es otra cosa que un punto de referencia para elaborar los estados financieros. Esta reflexión es clave. Antes de que ustedes hagan una contabilidad, antes de que hagan una apropiación exacta a una cuenta, lo primero que tienen que definir es a qué elemento corresponde. ¿Ok? Si en un momento se les dice, se tiene una computadora,
La empresa compró una computadora. La primera pregunta que deben hacerse ustedes es, ¿la computadora es un activo, es un pasivo, es un patrimonio, es un ingreso o es un gasto? ¿Ok? Es la primera pregunta que deben hacerse. No deben estar pensando a qué cuenta voy a imputar. No. El primer punto de referencia es saber si es activo, si es pasivo, es ingreso o es gasto. ¿Ok? Si en un determinado momento se pagaron sueldos al personal, la primera pregunta es, no tienen que ustedes pensar en qué cuenta van a tratar de apropiar, sino deben pensar en identificar si los sueldos son ingresos, son gastos, son activos, son pasivos o son patrimonio. ¿Ok? Si es que en un determinado momento se compran intangibles, marcas de fábrica, ¿ok? Se compran intangibles como una marca. Lo primero que deben pensar es, ¿a qué cuenta va? No. Lo primero que deben pensar es si esa marca de fábrica es activo, es pasivo, es ingreso, es gasto o es un parte del movimiento del patrimonio. Cuando recién reconozcan ustedes a qué elemento corresponde, recién pueden pensar en decir si va arriba o abajo o a qué cuenta se imputa. Este marco conceptual va a sacarles de sus dudas. En la elaboración de cualquier estado financiero de cualquier tipo de empresa, si en este momento ustedes se concentran en estructurar una nueva empresa, ¿no? Por decir, a ver, ahora se han generado vacunas contra el COVID. Este es un laboratorio que tiene la vacuna contra el COVID y hizo tantos ensayos, hicieron tantos gastos de investigación, hicieron tantos gastos contra ratones, monos y todo para definir y tener una definición si la vacuna es o no una vacuna estable y que tiene las reacciones correspondientes para ponerlo a los humanos, se han gastado millones de dólares. La pregunta es, ese gasto de millones de dólares de las vacunas en esta nueva empresa que es el laboratorio, cualquier tipo de laboratorio que se tenga, la pregunta es, ¿qué es? ¿Dónde se imputa? Entonces, antes de pensar en dónde se imputa esos gastos, primero tienen que definir, ¿será activo? ¿Será pasivo? ¿Será ingreso o será gasto? ¿Ok? Y entonces, ¿eso dónde está? ¿Dónde está eso? Eso está en el marco de conceptos. El marco de conceptos tiene una prospección inclusive futurista con lo que vaya a ser las empresas que vayan a desarrollarse. Abarca todas las empresas, ¿no? Abarca todas las empresas. Lo demás es simplemente acomodo. Una vez que definan qué es o es un gasto o un activo, después la acomodarán en qué parte del activo. Ese es un complemento. Ese complemento de en qué parte del activo, esos son las NIF. En cambio, el marco de conceptos da el concepto general. Las NIF son específicas. ¿Ok? Una de las cosas, de las cualidades que tiene el marco de conceptos es que el marco de conceptos no se aplican a partidas sin importancia relativa. ¿Ok? O sea, o las NIF, perdón, las NIF específicas, no se aplican a partidas sin importancia relativa o inmateriales. O sea,
Si uno quiere discernir y discutir profundamente una NIF como la NIF 16 o la NIC 16, la NIC 16 tiene que ver con propiedad, planta y equipo o activo fijo. Bien, entonces, una cosa es comprar una calculadora que nos, que nos ha costado 100 bolivianos y otra cosa diferente es, ¿no? Eh, comprar y registrar 100 millones de bolivianos de maquinaria. Cuando ustedes tengan una maquinaria, por ejemplo, un avión en la empresa, en la aerolínea, que ha costado, qué sé yo, 100 millones de bolivianos. Y por el otro lado, como decía, compraron también en 100 bolivianos una calculadora. La calculadora no tiene importancia relativa. Las NIF no se aplican a esas partidas que no tienen importancia, son inmateriales. Los 100 bolivianos de compra de la calculadora, hagan lo que quieran con esa calculadora. Llévenlo a gasto, llévenlo a activo, no interesa. No se pongan a reflexionar respecto a una calculadora. No se pongan a reflexionar con relación, ¿qué será un mouse? He comprado un mouse en 15 bolivianos o 20 bolivianos. No se pongan a reflexionar sobre el mouse, porque no le hace al negocio, no le hace a la empresa. ¿Está bien? No le hace a la empresa, porque los estados financieros de propósito general son para tomas de decisiones y las decisiones se toman sobre asuntos que son materiales. Pero eso sí, si compraron una maquinaria, un avión, por ejemplo, ¿no? Con 100 millones de bolivianos, ahí sí concéntrense días hasta definir cómo es que van a hacer la registración de esos 100 millones de bolivianos en el avión y descompongan el avión. Es probable que no tengan que llevar el avión completo en la contabilidad, sino tengan que llevar el avión por partes en la contabilidad. Porque no es lo mismo el tren de aterrizaje, que deben separarlo del avión, no es lo mismo las turbinas del avión, que deben separarlos, no es lo mismo la caja negra que no es negra, no es lo mismo eh, mm, tener el casco del avión. Es probable que tengan que reflexionar de cómo contabilizar el avión, porque el casco tiene que separarse, porque va a llevar una depreciación en línea recta. En cambio, tiene que separarse las turbinas, porque las turbinas van a estar estructuradas y van a tener que llevarse la contabilidad de las turbinas, ¿ok? Con base en unas horas trabajo, horas vuelo. La depreciación va a ser en función de horas vuelo. El tren de aterrizaje va a ser por cada aterrizaje. Y así sucesivamente van a tener que descomponer, de acuerdo con la NIC 16, el todo en sus partes para contabilizar el conjunto del avión, porque eso sí es material y afecta al negocio. Porque las turbinas tienen máximo una duración de 5.000 horas de vuelo, ¿no? Y por lo tanto va a tener que entrar a un overhaul, etcétera, de mantenimiento mayor, y eso debe conceptualizarse si ese mantenimiento valor de la turbina, mantenimiento mayor, va a registrarse como activo, como gasto, etcétera. Ahí sí una gran reflexión, pero nunca se pongan a reflexionar sobre cuestiones menores, calculadoras, mouse y teclados. No interesa, no le hace al negocio, no le hace al negocio. Para eso son el marco de conceptos y las normas internacionales de información financiera.
Y lo otro como aspecto clave es que más importa el fondo económico que la forma legal. ¿Ok? Cuidado, los contadores pensamos más en el fondo económico que en la forma legal. Contrario a lo que piensan los abogados más piensan en la forma legal que en el fondo económico. ¿Ok? El abogado está pensando en la legalidad. A nosotros no es que no nos interese, sino le damos una prioridad al fondo económico, ¿ok? A la forma económica. Por ejemplo, si se hace un contrato de arrendamiento, vemos el fondo del contrato de arrendamiento. Porque si el contrato de arrendamiento es por um, eh, 20.000 bolivianos y la cuota que define o no la propiedad es de 10 bolivianos, en el fondo eso es una venta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la última cuota de 10 bolivianos no significa nada. Pero el abogado puede decirles, pero que dice que aquí una cuota de 10, por lo tanto para mí es arrendamiento legalmente. Para el contador, desde el punto de vista económico, eso no es arrendamiento, eso es una venta al crédito. Entonces, a no ser que la cuota de 20.000 bolivianos sea la última cuota de 1.000, en ese caso sí, la última cuota de definición de arrendamiento sea de 1.000, en ese caso sí, porque el fondo económico es mayor. Cosas de ese tipo son muy importantes considerar, ¿no? Ahora, este marco de conceptos define, como se dice, los conceptos básicos, ¿no? Lo general, lo global. Primero apóyense siempre en el marco de conceptos y recién eleven su pensamiento a normas específicas. No vayan nunca primero a la norma específica. Primero vayan a definir en el marco de conceptos la calidad de información que ustedes están generando. ¿Sí? Ya hemos dicho, es una guía para formar las normas internacionales. No es que el marco de conceptos establezcan reglas de aplicación. No, el marco de conceptos lo que establece son simplemente fundamentos contables básicos. ¿Ok? ¿Cuál es su valor normativo? O sea, la pregunta que aquí queremos hacer es, ¿el marco de conceptos es una norma? Y la respuesta es no. El marco de conceptos no es una norma. Como decíamos antes, en el marco de conceptos ustedes encuentran esto que son los fundamentos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el marco de conceptos? Si ustedes, por ejemplo, este es un ejemplo, si esta empresa que tenemos, por la cual se está llevando la contabilidad, realiza al contado una prestación de servicio a un cliente, presta servicios al cliente, entonces, ¿qué es lo que hace el marco de conceptos cuando hay una prestación de servicios? Lo que va a definir el marco de conceptos es si la prestación de servicios a un cliente es un ingreso para la empresa. Otra vez, eh, llegando a una definición de si es activo, si es pasivo, si es patrimonio, es ingreso o es gasto. De hecho, una prestación de servicio va a caer en el elemento de ingreso. Eso es lo máximo que va a ser el marco de conceptos. La prestación de servicio es un ingreso. Y reconózcalo como ingreso. Es lo que va a decir. ¿De acuerdo? ¿Por qué?
porque una prestación de servicio cumple con la definición de ingreso. Y listo. Lo que no va a decir el marco de conceptos, lo que no va a definir el marco de conceptos es dónde se contabiliza. ¿Cuál es la cuenta? No, eso no define el marco de conceptos. El marco de conceptos solo define si eso es o no un ingreso. Otro ejemplo, si en algún momento uno compra una computadora, un equipo, un servidor informático, si compra un equipo informático, una computadora o un servidor, ¿qué va a definir el marco de conceptos? ¿No? Lo que va a definir el marco de conceptos es en cuál de los 5 elementos cae. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Y lo que va a decir el marco de conceptos es, eso es un activo, porque cumple con la definición de activo. Lo que no va a definir el marco de concepto es dónde contabiliza. Eso no va a definir el marco de concepto. Pero ya con saber que eso es un activo, ya es mucho. Ya es mucho. Ya les decía, si en un determinado momento, por ejemplo, se tiene un banco de sangre, ¿la sangre qué es? Hay un banco de sangre. ¿La sangre qué es? Entonces, lo que va a definir el marco de conceptos es que la sangre es un activo. Lo que no va a definir el marco de concepto es a dónde lo van a colocar. ¿Será efectivo, cuentas por cobrar, inventario, activo fijo? Eso no va a definir el marco de conceptos. Solo va a definir que la sangre es activo. ¿Ok? El antiguo marco de conceptos que viene desde el año 1989 tenía 4 partes, solo para recordarles. ¿Ok? Este es el antiguo, que viene desde 1989 hasta el 2010. Tenía 4 partes que hablaba de los objetivos de la información financiera, las cualidades de la información financiera y el marco conceptual que viene desde 1989, como lo decía. ¿Ok? Esta parte era lo más importante de lo que se tenía en cuanto a lo que es el marco conceptual del año 89. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta parte, esta tercera parte, tenía las hipótesis fundamentales de la contabilidad. Cuando se hace una contabilidad, se tenían 2 hipótesis. Se supone que para llevar una contabilidad de propósito general, la empresa debería estar en marcha y debería mantenerse el concepto de lo devengado. Con esas 2 hipótesis es que se desarrollaba la contabilidad. ¿Ok? Ese marco conceptual del año 89 en su tercera parte definía cuáles son los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Cómo se reconocen o cómo se contabilizan? ¿O cuándo se contabilizan? ¿Cómo se evalúan o cómo se miden? Y el concepto de capital a mantener. Así estaba el antiguo marco de conceptos. Y algo que nunca pudieron desarrollar, algo que nunca se pudo desarrollar en ese marco de conceptos, era esta parte de la entidad que informa. Eso nunca se pudo desarrollar. Estaba desarrollado los objetivos, estaban desarrolladas las cualidades y el propio marco conceptual restante. ¿Ok? Bien.
Todo eso evolucionó el año 2018 y que empezó a aplicarse el 2020 para la profesión. Algunos profesionales ni se han enterado todavía de eso, pero ya está en vigencia el nuevo marco de conceptos que se terminó de desarrollar el año 2018, ¿ok? El año 2018 y que ahora tiene 8 capítulos. Ya no son 4 como antes eran y de los cuales solo 3 estaban desarrollados. Ahora estamos hablando de 8 capítulos, tal vez desglosado y mejor ordenado de lo que teníamos antiguamente, incluyendo las partes que se tenían antes y complementando. Esos 8 capítulos del marco de conceptos tienen que ver con el capítulo 1 que hace a las OB, o sea, los objetivos de la información financiera. ¿Para qué es pues la información financiera con propósito general? ¿Ok? Con propósito general. Multiusuario, que le sirva a todos, que le sirva a todos. ¿Ok? El propósito general es multiusuario. No es específico. Ahí está la gran confusión que a veces tienen algunas personas. Si es que Impuestos Internos pide de otra forma información, es porque ellos lo pidieron. Y eso se llama propósito específico. Esto no es de propósito específico, esto es de propósito general. Y su objetivo es tener el capítulo 1 del marco de conceptos de la información financiera. El capítulo 2 hace a algo que es tal vez lo más importante, la CC. ¿Sí? La CC, que significa las características cualitativas de la información. Lo esencial de la información es que la información debe ser útil. La clave es que la información debe ser útil. Porque si la información no es útil, no tiene sentido que se lleve la contabilidad. ¿Ok? Si no es útil. O sea, no puede ser que el beneficio económico de la información financiera sea menor que los costos. Tiene que ver mucho con el costo-beneficio. No pueden gastarse miles o millones de bolivianos en desarrollar una contabilidad, ¿ok? Poner sistemas, plataformas, SAP, expertos, contadores y todo, y con lo que se gastan millones de bolivianos, para que después, por ejemplo, la contabilidad salga 3 meses después. ¿Se dan cuenta? O sea, 3 meses después, la información ya no es útil. Ya pasaron los 3 meses. Ya llegó el COVID, la empresa murió y recién va a salir la contabilidad. La contabilidad tiene que ser oportuna. Y para eso no tienen que ir en busca de partidas insignificantes. Si se olvidaron registrar un bolígrafo, olvídense de registrar el bolígrafo. Si se olvidaron de registrar una calculadora, no importa. Lo más importante es que debe estar registrado lo más relevante, lo que tiene importancia relativa. Y si eso está registrado y con esa información, la información sale en el mes de enero hasta el día 15 del mes de enero para la toma de decisiones, la información es útil. Ha valido la pena gastar millones en la contabilidad porque así la contabilidad es útil. 3 meses después, nadie quiere saber de la contabilidad porque no sirve para tomar decisiones.
A eso se refiere la característica cualitativa. Vamos a ver en detalle, pero a eso es. ¿Y a quiénes informa la contabilidad? ¿Ok? ¿Quién es la entidad que informa? Eso es lo que faltaba antiguamente, la entidad que informa. Ahora está involucrado ese capítulo también. La 4 es un desglose de esto de aquí, porque ya se tenía antiguamente los elementos de los estados financieros. Ahora el capítulo 4 desglosa eso que significa los elementos. De hecho, ya saben ustedes que esos elementos son solamente 5. Los elementos son activo, pasivo, ingresos, patrimonio y gasto. No hay más para la contabilidad general, para la contabilidad de propósitos generales. No hay más que 5 elementos. A ustedes les van a enseñar contabilidad de costos, a ustedes les van a enseñar contabilidad presupuestaria, les van a decir que existen cuentas de orden. Eso para la contabilidad general, para el propósito general, ¿ok? A eso le llama la contabilidad interna. No, la contabilidad externa es la que maneja las NIF para el propósito general. ¿Por qué? Porque no le van a entregar ustedes al público en general sus costos. No le van a entregar al público en general sus presupuestos. No le van a entregar esa información. Esa información es interna. ¿Ok? Por lo tanto, no trata el marco de conceptos ni las NIF esas contabilidades internas, que pueden ser muchas de las empresas para sus propósitos específicos. El capítulo 5 trata de cómo es que se contabiliza, no cómo se imputa en la contabilidad, cómo se logra contabilizar, en qué momento se contabiliza. A eso se llama reconocimiento. ¿En qué momento se contabiliza? ¿Y en qué momento se da de baja de la contabilidad? O sea, el desreconocimiento, en realidad mejor traducido como baja en cuentas. ¿En qué momento se reconoce y en qué momento se deja de reconocer algo? ¿Ok? ¿En qué momento yo voy a registrar algo como activo? Ejemplo, hablemos del COVID. Los laboratorios han investigado. No todos los laboratorios han tenido éxito. Hay muchos laboratorios que han investigado, han querido definir la vacuna y no han logrado. ¿Ok? Y han gastado millones en desarrollar la vacuna contra el COVID. La pregunta es, eso que han gastado, ¿qué es? Y la respuesta es gasto. Y debe de conocerse en el periodo que hicieron el gasto. En cambio, aquellos que tuvieron éxito, ¿ok? El desarrollo de las vacunas tiene diferentes fases. Fase 1, exitoso, ya cayó bien en ratones. Fase 2, ya la vacuna resultó en chimpancés. Fase 3, ya se hicieron experimentos en humanos. Hasta ahí se gastaron millones. Eso se llama investigación. El día en que pasaron la fase 3, empezaron a hacerle a las vacunas por millones. Eso se llama fase de desarrollo. Y todos esos gastos ya no son gastos, ya son activos. Se van a desarrollar y esos activos son intangibles, son los cuales vamos a generar beneficio económico, porque ahora vamos a vender vacunas por millones. La primera fase fue gasto y eso debía registrarse en la medida que se dan desarrollando los gastos. En cambio, el activo debe acumularse, debe llevarse al costo y cuando se tenga el costo definido, entonces eso va como activo intangible.
Ah, ¿así se reconoce? Sí, así se reconoce un gasto, así se reconoce un activo. ¿Y dónde está eso? Eso está en el capítulo 5 del marco de conceptos. ¿Ok? Eso es. El capítulo 6 es, ¿y cómo se da valor? ¿Cuántas formas hay de darle valor? Si es activo, ¿cómo lo evalúo? Claro, una evaluación puede ser al costo, en primera instancia. En el reconocimiento puede ser al costo, normalmente es al costo. Pero cuando estoy preparando los estados financieros, todo podía haber cambiado. Si yo producía celulares, he producido celulares y he llevado al activo como celulares. Bien. Pero ya esos celulares los tengo un año, no he logrado venderlos y ahora salieron los nuevos celulares. Y lo que yo produje en $1,000, hoy en día no se puede vender en más que en 800. Por lo tanto, la medición ha cambiado según el mercado. Hay que bajar de valor. Esos 200 son pérdida. ¿Dónde está eso? Eso está en el capítulo 6. Ahora, todo eso tiene que estar eh, revelado, debidamente revelado en notas a los estados financieros. ¿Qué norma han aplicado? ¿Qué forma han reconocido? ¿Cómo es que han medido? ¿No? Todas esas formas de proceder tienen que estar en notas a los estados financieros. Y esa primera manera de presentar en notas a los estados financieros, ¿no? Está en el capítulo 7. Ahora, para definir qué es un gasto o qué es un ingreso, lo primero que hay que definir qué capital es el que se va a tomar. O capital financiero o capital físico. Solamente de esa manera uno puede definir qué es gasto o qué es ingreso. ¿Dónde está eso? Eso está en el capítulo 8 de cómo estructurar el capital y el patrimonio para definir después qué es ingreso, qué es gasto y si es ingreso, qué puede ser inclusive reserva de ingreso. ¿Dónde está eso? Eso está en el capítulo 8. De esa manera es como es que ahora está dividido el marco de conceptos. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes, porque la siguiente clase a mí me va a tocar preguntar. Bien, los párrafos de introducciones, los preliminares, establecen el propósito del marco conceptual. ¿Ok? Estamos hablando del nuevo marco de conceptos. ¿Sí? El párrafo introductorio, ¿no? 1.3, enfatizando, dice, el consejo, está hablando del IASB, puede en algunos casos especificar requerimientos que se alejen algunos aspectos del marco de conceptos. Puede ser que excepcionalmente la IASB haga ciertas especificaciones en el futuro, lo está previendo. En el momento no hay cuestiones que contradigan tal situación. El párrafo introductorio dice, el marco de conceptos no está sellado en piedra, no es como los 10 mandamientos. ¿Ok? Esto puede revisarse periódicamente. ¿Sí? Eso quiere decir que
La economía cambia, la tecnología está cambiando. Por supuesto, el marco de conceptos futuro podría ser diferente, también lo está estableciendo. El párrafo introductorio 5 establece cuál es la misión del marco de conceptos, ¿sí? Que hace a la Fundación IFRS, la Fundación NIF. La Fundación NIF es una ONG a la que hay que ayudar en su misión. Es la que desarrolla las normas y gasta el dinero. Entonces, establece que hay necesidad de contribuir a esa fundación. Hay necesidad de transparentar la información financiera. Hay muchas instituciones, muchas personas mal interesadas que a veces no quieren transparentar la información. La idea es transparentar la información, ¿no? De tal manera que a nivel mundial, de tal manera que la información pueda ser comparable. Para eso existe algo más que se llama una taxonomía XBRL. ¿Qué significa? Lo que pretende la IFRS, la Fundación IFRS, es que una vez que alguien haga estados financieros, alguna empresa haga estados financieros, esta información debe ser pública. Por eso es que tiene una partecita que se llama el XBRL, que no lo vamos a ver, solo les menciono, que es una especie de taxonomía gratuita para todos los países y todos los gobiernos que inserten en una especie de depósito de estados financieros, en una especie de facilito como tiene impuestos internos, que al rato de declarar la empresa meta en ese XBRL, como el facilito, los estados financieros, y XBRL clasifique con la taxonomía, clasifique qué estados financieros son de bancos, de industriales de refrescos, de vinos, de legumbres, de zapatos, bien clasificados, qué empresas son de servicios, y estén comparados. Si producen refrescos, estén los estados financieros comparados de Coca-Cola, de La Cascada, los de todas las empresas, bien puestos uno al lado del otro, que sean comparables para desarrollar las nuevas economías, para comparar sus costos, por ejemplo, sus costos de ventas y costos de producción que están ahí, y se vean que en qué están fallando, ¿no? Para optimizar, para ser sponsor de las empresas, para hacer mejoramiento. Y que la información sea transparente y que esa información le sirva a todos, al INE, a impuestos internos y a todo el mundo. Eso es lo que pretende. Eso está en ese marco, en la 5, en el marco conceptual. ¿Ok? Además, todo el mundo tiene la obligación de rendir cuentas. Se supone que en la sociedad todo el mundo debe rendir cuentas a alguien. Eso se llama el accountability, la forma de rendir cuentas. O sea, no es que aquí las personas, ¿no?, hacen un acto y se escapan. No, aquí hay que rendir cuentas. Es como que ustedes, por ejemplo, sus padres le dan dinero, 100 bolivianos, y ustedes tienen que rendir cuentas. Tienen que decir, sí, de los 100 he gastado 20 pesos en el transporte, ir a la universidad, he comprado un cuaderno por 15 pesos, bolígrafo también, mi almuerzo ha sido de tantos. Debes rendir cuentas. No es que aquí uno se gasta la plata por gastar, no se gasta uno el tiempo por gastar. Ustedes estudian, deben rendir cuentas a alguien, a sus papás, qué sé yo. Pero cuando van evolucionando en el tiempo, deben rendir cuentas, es decir,
¿he pagado o no he pagado el impuesto? Deben rendir cuentas a impuestos internos. Deben rendir cuentas sus financiadores. Si alguien les ha financiado en la empresa y han obtenido préstamos, deben rendir cuentas. Por lo tanto, el marco de conceptos también tiene esa preponderancia a que hayan una contabilidad, ¿no? A la gente que ha confiado en ustedes, a la gente que ha confiado en entregarles dinero y hay que rendir cuentas. Eso es la contabilidad. Y deben ser para eso eficientes. Lo más importante que debe haber es el beneficio, no el costo. Si ustedes gastaron 100 en hacer la contabilidad, deben darle un beneficio mayor. No se gasten en la contabilidad 100 para que no sirva para nada la contabilidad. ¿Ok? Entonces, es la manera en que ahora vamos a llevar todo esto que es el marco de conceptos. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando capítulo por capítulo. Y yo voy a ir tomando exámenes. El primer examen que voy a tomar sobre el marco de conceptos va a ser el día martes, ¿no? Sobre que hayan leído todo el marco de conceptos. Entonces, el examen del día martes en Classroom va a ser sobre el marco de conceptos teórico, porque el práctico va a ser después. ¿Ok? Y para eso necesito que, y para que entiendan ustedes de qué voy a hablar ahora hacia el futuro, necesito que hayan leído el marco de conceptos y hayan dado el examen del marco de conceptos. Y recién puedo avanzar el siguiente tema, la siguiente parte, que es el capítulo 1 del objetivo de la información financiera y su propósito general. Que ya está listo en todo esto, pero no puedo avanzar esta parte si es que ustedes no han leído todo el concepto teórico de lo que significa el marco, este marco de conceptos. ¿Ok? Por lo tanto, lo voy a dejar ahí, lo vamos a dejar aquí y no sé si tienen alguna consulta. Voy a profundizar ciertas partes y algunas voy a teorizar rápido, ¿no? Esto va a estar siempre va a estar asociado al valor del dinero en el tiempo. Espero que ya sepan sacar la TIR, ya sacarla el BAN, sepan manejar Excel, porque directo voy a ir a manejar el Excel y se supone que ustedes ya saben porque han tenido la guía que les he mandado. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas, entonces lo voy a dejar ahí, voy a grabar esto y esto que están viendo aquí es resumen del marco de conceptos, así que completito ustedes lo tienen en los documentos que les he mandado vía Facebook ya hace un mes atrás o algo más, ¿no? No hay preguntas, entonces los voy a dejar. Gracias, que estén bien.